El Ecuador del pasado. Carreteras deplorables o inconclusas, sin propósito ni destino, como el país de entonces. La radical transformación de la economía nacional llega en el 2007. El gobierno nacional y su promesa a cumplir: desterrar la exclusión y crear oportunidades para quienes jamás tuvieron una. Resultados a la vista que citan al optimismo: 8.884 kilómetros de carreteras, 78 puentes nuevos y un 28% de la red vial señalizada. Hoy tenemos 5 nuevos aeropuertos y seguridad para las actividades controladas en el transporte fluvial y marítimo. Sin tomar en cuenta las ventas petroleras, gracias a un trabajo gubernamental permanente para generar otro tipo de actividades y frentes de desarrollo, los ingresos del sector no petrolero en 2011 llegaron a un 8.8%. La cifra marca un récord en la historia reciente. Para el 2000, este indicador alcanzó apenas un 3%. De igual manera, estas exportaciones conocidas como no petroleras alcanzaron un total de 9.377 millones en el año 2011, creciendo en un 20%. La inversión para nuevos proyectos que generan renta y empleo local es inédita, con un promedio de 1.563 millones anuales. Solo entre 2009 y 2012 sumaron 9.380 millones. Así, 165 de estos nuevos proyectos fueron financiados para incluir en el desarrollo nacional a más ecuatorianos innovadores y trabajadores. Ecuador volvió al campo, hoy nuevamente verde, sembrado, productivo e incluyente. 1.326 organizaciones agrícolas y 8.815 de pescadores reciben apoyo y asistencia técnica, salvaguardando la creciente producción agrícola nacional. Así era el viejo país. La recuperación del sistema ferroviario es la gran metáfora. El olvido ha sido superado y hoy, con el empuje de un tren lleno de sueños y turistas, Ecuador ha recuperado su alegría, sus colores y paisajes. El sueño ecuatoriano merece cada vez más visitas de turistas de todo el mundo. En el 2011 recibimos 1.140.978 viajeros. El crecimiento es armónico y progresivo. Desde el 2006, la creación de negocios turísticos se incrementó en un 138%, mientras el empleo generado aumentó en un 173%. Ecuador conecta los océanos Pacífico y Atlántico mediante la vía Manta-Manaos, una inversión de más de 142 millones de dólares para la ruta fluvial Italia-Leticia, que desde el Napo, Ecuador, hasta la frontera colombo-brasileña ha transportado más de 4.600 toneladas de productos de consumo masivo y para la construcción. Por primera vez en largos años, el crecimiento económico tiene un rostro humano basado en relaciones laborales justas, equitativas e incluyentes, que consagraron por fin los derechos del trabajador ecuatoriano. Hoy, un 59.8% de trabajadores tiene su afiliación al IES, mientras el ingreso mensual de una familia cubre más del 93% de la canasta básica. Un presente digno alienta un futuro para todos. La nueva historia se hace ahora. Ecuador la vuelve humana y solidaria. Nuestro país crece, pero de la mano de su gente, de su dignidad y alegría, incluida en la construcción de una nación próspera y fraterna. Madres desamparadas, niños y niñas en la marginación, personas con discapacidad, ocultadas y maltratadas, jóvenes importistas a los sueños y proyectos. El gobierno de la Revolución Ciudadana estableció grupos de atención prioritaria para devolverles su decencia y dignidad. Niñez, juventud,
población adulta mayor, discapacitados y mujeres de bajos recursos, protagonistas de una agenda revolucionaria. Los niños, al fin, crecen como tales. 450.000 dejaron para siempre el trabajo infantil, cuya incidencia también está en retirada, del 17% en 2006 a un 5.8% en 2011. La atención a las personas con discapacidad, que en 2006 tuvo un presupuesto de 2 millones, hoy tiene una inversión de 487 millones de dólares que protegen a 196.425 compatriotas. Un cambio que dignifica a todos. 26.000 abuelos y personas con discapacidad en situación de pobreza reciben cuidado integral. Más de 500.000 de ellos que no accedieron al seguro están cubiertos por una pensión jubilar. 1.200.000 hogares acceden al bono de desarrollo humano y 110.000 créditos promovieron el crecimiento y prosperidad entre los más humildes. El MIES trabaja con la esperanza, cambia las vidas, recupera la dignidad y promueve el rostro decente y altivo de un país equitativo e incluyente. Nada más doloroso que un compatriota partiendo lejos para buscarse el pan de cada día. Lágrimas y vacíos. Adiós a los hijos amados, al padre en silencio, al barrio de toda la vida. En el Ecuador de hoy, 37.000 ecuatorianos retornaron al país gracias al Plan Retorno. Bienvenidos a casa. Un programa que apoya y acompaña a los ecuatorianos en el exterior para el regreso voluntario, digno y sostenible. Para los que decidieron quedarse en estas tierras lejanas, los convenios de seguridad social entre España y Ecuador permiten a los migrantes ecuatorianos jubilarse, acceder a créditos y obtener más beneficios con la acumulación de aportaciones en ambos países. El gobierno contrató un grupo de abogados para brindar asesoría en desahucio. También impulsó una resolución para frenar la compra de créditos y una ley de hipotecas en donde ninguna sentencia en España puede ser replicada en el Estado ecuatoriano. Largas décadas pasaron para que el país, por fin, mire con respeto y afecto a los compatriotas que debieron rehacer sus vidas lejos de la patria querida. Maribel Grefa sufrió el país del pasado. Su hijo sufre discapacidad intelectual. Los dos compartían la extrema pobreza. En una casita de tablas, vivían junto a otros parientes, agobiados por las carencias y el hacinamiento, pero jamás perdió la esperanza. Tenemos que tener una cobija así, solo para los dositos, porque un colchón es grande. Gracias a Dios decía que sí me va a salir una casa para mi hijo. Ah, sí, mi hijo, mira, Joel. Me entregaron la cama para el niño, la silla de ruedas, ha subido un poco de peso, ha mejorado bastante que era antes. Ahora, además de su casa propia, accede a atención médica prioritaria. Hoy, los Grefa viven el Ecuador que se merecen. La inversión social orientada a la dignidad de sus ciudadanos es la prioridad número 1 del gobierno nacional. Si en el pasado 2006 se invirtieron 1.934 millones de dólares, este año, con la Revolución Ciudadana, será el triple, 6.647 millones de dólares. Salud, educación, vivienda, inclusión social, atención a los migrantes, 5 pilares de una gestión que consolida en sus ciudadanos el país del presente. A partir del 2006, la cobertura e inversión creció en los ámbitos de salud en un 273%, educación un 800% y en vivienda un 692%. Explotados por traficantes de tierra, Patricia y Carlos vivían en Monte Sinaí, sin servicios, cercados por la basura, angustiados y con miedo. Cuando se pasaron a la casa nueva, la celebración de la decencia al fin tocó sus puertas. Imagínense dónde estábamos nosotros. Uno está inseguro, vive en zozobra realmente porque no teníamos nada que nos proteja a nosotros. Pero gracias a Dios aquí en Ciudad Victoria, para nosotros es algo realmente extraordinario lo que está pasando. Hoy,
Sus hijas se educan en la escuela campamento y Carlos vuelve a casa, luego de trabajar en la construcción de las nuevas etapas de Ciudad Victoria. Ecuatorianos dignos, atendidos y educados, soñadores y constructores de esta, nuestra revolución, la de la dignidad ecuatoriana. Basura, aguas estancadas y resignación esperaban por Priscila Vera al volver al barrio. Peligrosamente ubicada en el estero Salado, una crecida del río derribó la casita familiar. Pero esta vez, Priscila sí tuvo a quien alzar a ver. Ella fue relocalizada en el programa Socio Vivienda y sus ojos se iluminaron ante una nueva realidad. Ha dado una vuelta al mundo, pero así tremenda, pues a mí me siento más segura, estoy muy feliz con este departamento que Dios nos ha bendecido y gracias al gobierno que tiene ese corazón tan grande que hizo posible que nosotros estemos como debemos estar. El acceso a vivienda digna para cada vez más ecuatorianos es un sueño que, en 5 años, con una inversión de más de 1.190 millones de dólares, el Midubi hizo realidad para 1.100.000 familias. El número de casas en buen estado es de 1.970.786, triplicando la cifra existente para 2006. Durante el 2007 hasta el 2012 se han construido 255.000 viviendas, dando acceso al desarrollo integral de la comunidad. En este desarrollo también se garantiza el fácil acceso a todos los servicios básicos e incluyen educación, salud y seguridad. Con su hermana en estado de coma, Luz Reyes acudió al tradicional hospital Abel Gilbert de Guayaquil. Lo hizo con el miedo de hallarlo de siempre: abandono, indolencia y caos. Para su consuelo, descubrió un edificio remodelado, con equipos que nunca imaginó y médicos comprometidos. Ese día esta compatriota cambió la angustia por la esperanza. Ahorita está bonito, le doy gracias que ella le tocó a un ambiente limpio. El bienestar de los ecuatorianos es el objetivo que el Ministerio de Salud gestiona cada día. Una inversión de más de 7.000 millones de dólares desde el 2007 triplica la realizada por los 4 gobiernos anteriores. Y sus logros alegran a todos. Hoy, el Ministerio dispone de 140 hospitales y construye 26 nuevos, mientras otros 26 se remodelan. Una misión de inconmensurable valor humano que esta cartera acomete con entrega y alta tecnología. 19 tomógrafos, 6 unidades quirúrgicas, 2 unidades oncológicas móviles y 35 mamógrafos forman parte de la reconstrucción del sistema, que ahora responde a más de 35 millones de atenciones hospitalarias. La capacitación y estímulo profesional es otro frente de gestión. Se crearon más de 1.600 becas y 17.000 profesionales recibieron mejoras salariales. El plan Ecuador Saludable Vuelvo por Ti tiene 1.400 médicos inscritos, mientras la jornada laboral es de 40 horas semanales. Escuelas abandonadas, maestros en paro, los estudiantes en el olvido, un pasado que avergonzó a la nación. Educación, un derecho despojado a los ecuatorianos, mientras el sistema público se desarmaba entre el secuestro político y la indolencia. Hoy, la educación se ejerce con rigor y alegría, gratuitamente. Los niños reciben su desayuno y van a clases uniformados. Tienen textos nuevos y un bono de matrícula. 18 escuelas del milenio, en 14 provincias, preparan a los pequeños del futuro. Mientras 5.250 escuelas fueron reconstruidas y ahora lucen flamantes y equipadas. Allí ejercen maestros que, como nunca, tienen excelentes condiciones para ejercer su noble vocación. Después del proceso de evaluación, 4.979 fueron capacitados y 18.820 recibieron un nombramiento. El sueldo dio un salto. En 2006 ganaban $290. Hoy reciben $817. Todo
para alentar su propia superación y compromiso. Con un proyecto líder en la región, Yachay, la ciudad del conocimiento, ubicada en Urcuquí, provincia de Imbabura, promueve el libre conocimiento y un acceso democrático a las ciencias, la investigación y nuevas tecnologías. La industria no para, la construcción sigue. Rosita cose, Alejo vende sus helados, la ciudad se mueve. Sofía estudia, Jacinto se sana, Berito da clases, Carlos investiga, los muchachos se divierten. Un país con energía, una nación que se ilumina y una gran responsabilidad ante la patria que el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables honra con planificación y lucidez. La soberanía energética. Primero, se cambió la matriz energética para cubrir la demanda con energía renovable, limpia y a bajo costo. Una actitud vigilante para el uso eficiente de la energía. Solo los focos ahorradores disminuyeron el subsidio eléctrico en 10 millones anuales. Y el rigor necesario para disminuir las pérdidas a menos de la mitad con un ahorro de 140 millones de dólares en los últimos 4 años y que hacen de Ecuador uno de los países con menos pérdidas de América del Sur. En 2012, con solo el 1%, se redujo notablemente la importación de energía, antes comprada hasta en un 19%. Además, una inversión histórica. 4.500 millones de dólares para duplicar la potencia instalada con la construcción de 9 proyectos hidroeléctricos. Coca-Codo Sinclair, Sopladora, Toachi Pilatón, Mina San Francisco, Delcitanizagua, Manduriacu, Quijos, Mazar Dudas y Villonaco, el primer parque eólico. Y para 2016, con todos los proyectos operando, se habrá duplicado la potencia instalada con 7.480 megavatios y permitirá reemplazar el uso de combustibles contaminantes en un 93%. El Ministerio promueve un desarrollo responsable mediante el uso sostenible de nuestros recursos, con una inversión histórica de 14.398 millones de dólares en sectores estratégicos durante los 6 años de gobierno. La matriz energética cuenta con un parque moderno para generación de energía limpia y de bajo costo. Con 9 proyectos hidroeléctricos y un proyecto eólico, en 2016 se habrá duplicado la capacidad instalada en el país, mientras se reducen las pérdidas de energía. Con una inversión de 1.056 millones de dólares, los recursos hídricos se preservan. Se dota de agua de uso humano, agrícola e industrial y se controlan inundaciones. Son 6 grandes proyectos en marcha y hay 11 nuevos estudios para una inversión de 1.563 millones de dólares. Los nuevos contratos petroleros generaron un incremento de ingresos por 2.522 millones y la inversión privada se estima en otros 3.195 millones de dólares. En Manta, con una inversión de 12.000 millones de dólares, se construye la refinería del Pacífico. La minería, respetuosa del medio ambiente y de la gente, generará una renta con el 52% a favor del Estado. El proyecto Mirador será el primer contrato a gran escala. Su inversión inicial es de 1.773 millones de dólares. El otro gran desafío es la inclusión tecnológica y digital de la población ecuatoriana. En solo un año se duplicó el acceso a Internet. Hoy son más de 8 millones de usuarios y hasta 2013 la meta es llegar a 10 millones de usuarios. Además, se ejecutan varios programas de capacitación para el uso de las nuevas tecnologías. Se recuperaron del olvido instituciones emblemáticas como el Registro Civil y Correos del Ecuador. Los resultados están a la vista. Hoy, hasta las comunidades más apartadas del territorio acceden a nuevas tecnologías y sus oportunidades de desarrollo. Así ocurrió en Cerrito de los Morreños, una apartada comunidad de pescadores, recolectores, a la que se accede en lancha, navegando el río Guayas. Hoy cuenta con energía por paneles solares y un infocentro con conexión a Internet. En las épocas de nosotros no había estas computadoras, Internet, no había las conexiones como lo hay ahora, y ahora es más fácil. Para los niños es una alegría venir al CAIBE
buscar nuevas ideas, ver nuevos conocimientos y saber de que ellos van aprendiendo. Es importante para el progreso y desarrollo de los pueblos, más que todo en estas comunidades rurales donde casi nunca ha habido beneficio alguno del gobierno. Pues ahora imagínense, tenemos a la mano este servicio. El petróleo es el corazón de la economía nacional. Nuestra legítima soberanía sobre este recurso se fortaleció con la responsable negociación de los nuevos contratos. Por esto, el último año, los ingresos nacionales aumentaron 2.522 millones, mientras la inversión privada con contratos como Chuchufindi, Aguarico, Libertador, Acatapi y Sacha asciende a 3.195 millones de dólares. Un Estado visionario que emprendió en el más grande e importante proyecto hidrocarburífero del país y la región, la Refinería del Pacífico, cuya construcción avanza en el Aromo, cerca de Manta, y que con 12.800 millones de inversión generará 24.300 puestos de trabajo. Con un criterio de respeto al medio ambiente, la actividad minera a gran escala es el otro tesoro nacional que permitirá el desarrollo de todos. El proyecto Mirador en Zamora Chinchipe demanda una inversión de 1.773 millones de dólares, creando más de 3.000 empleos directos e indirectos. Muchas veces, para los vecinos del petróleo, solo hubo contaminación y enfermedades. Paradójicamente, el desarrollo e inversiones se apreciaban en las grandes ciudades. Nunca se quedaba algo en esos lares. Morir de sed junto a la fuente. Aquello no va más. Hoy, un indeclinable espíritu de responsabilidad social acompaña la ejecución de los grandes proyectos nacionales. Con una agenda específica y una inversión de más de 300 millones de dólares, se ejecutan sendos programas de intervención integral en las zonas de influencia de estas obras emblemáticas: Coca-Codo Sinclair, Pañacocha, Refinería de Esmeraldas, Bajo Alto, Zamora, Multipropósito Chone y Refinería del Pacífico. Es justo, es socialmente inaplazable. Quienes están cerca de los parajes de donde surge la riqueza accederán a 2 hospitales, 21 centros de salud, 12 unidades educativas del milenio, 100 escuelas con conectividad y equipamiento, 188 kilómetros de vialidad, redes eléctricas nuevas. Así, el Ministerio de Sectores Estratégicos ejerce sus enunciados y filosofía: desarrollo para todos, uso de energía y recursos naturales de forma respetuosa con el ambiente y responsable con el presente y las venideras generaciones, prosperidad, oportunidades, desarrollo social justo e incluyente, fraterno y solidario. El agua no es importante para la vida, es la vida. La Senagua está a cargo de la regulación y buen uso bajo criterios de sostenibilidad de este recurso indispensable para el ser humano, el desarrollo agrícola, industrial y productivo. Para esto, la institución focaliza su gestión en 2 grandes frentes: incrementar hasta el 2016 las superficies regadas a 620.000 hectáreas y el número de habitantes protegidos contra inundaciones a un total de 800.000 compatriotas. Se trata de adecuar la naturaleza al servicio del hombre y su desarrollo. Para esto, se diseña el Plan Nacional del Agua, el cual realiza un diagnóstico de las cuencas hidrográficas para su uso y conservación. Con claridad y objetivos, se plantearon megaproyectos ambiciosos e impostergables, que ahora mismo se gestionan con una inversión de más de 1.056 millones de dólares, para proyectos fundamentales como el trasvase Chongón-San Vicente, trasvase Daule-Vinces, control de inundaciones Bulubulu, Cañar y Naranjal y el multipropósito Chone. Obtener la cédula es un acto público de profundo significado que marca la identidad de una persona y su inclusión y pertenencia a la nación que le recibe como uno de sus hijos. Hoy esto acontece en un registro civil moderno, impecable y eficaz, que a través de sus 29 megaagencias ha entregado 4.1 millones de cédulas inteligentes y cuenta con 80 millones de documentos digitalizados.
Además, funciona la Dirección Nacional de Datos Públicos con 200.000 usuarios. Hoy, nuestros emblemáticos correos del Ecuador destacan por su desempeño de excelencia, con 2.965 centros, 76 agencias nacionales y 2.455 buzones. Su innovadora cartera de productos y servicios rindió ingresos anuales de más de 32 millones de dólares. En el milenio de la información, Ecuador está en la ruta. 1.7 millones de estudiantes de 5.081 escuelas públicas acceden a Internet y 3.400 poblaciones disponen de conexión por fibra óptica, con 8.415 kilómetros instalados en 23 provincias. La penetración de este servicio alcanzó a un 54.58% de la población, con 8.176.240 usuarios, de los cuales 7.287.701 lo hacen por banda ancha. Para 2013, la meta es llegar a los 10 millones de usuarios, casi el 80% de la población total. Por primera vez en la historia, ante la inseguridad, un gobierno actúa en forma integral, con corresponsabilidad ciudadana que tiene los medios para denunciar el delito, un sistema judicial meritocrático y renovado que procesa las causas, y un nuevo modelo de gestión penitenciaria que promueve la rehabilitación del detenido. Se capturaron más de 140 de los más peligrosos delincuentes y solo en 2012 se desarticularon 927 bandas a nivel nacional. Es que la situación cambió, empezando por la vida profesional y familiar de los policías que con dignidad y optimismo ahora habitan viviendas fiscales como las existentes en Guayaquil. Con una inversión de 724 millones de dólares en 6 años, operan 242 modernas unidades de policía comunitaria, UPC, donde bien equipados y entrenados, los policías prestan los servicios de una remozada institución. Para respuesta inmediata a eventos naturales o delincuenciales, se crea el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911, que articula la actuación de policía, Fuerzas Armadas, bomberos, salud pública, entre otros. Con una inversión de 336 millones de dólares, tiene centros operando en San Borondón, Quito, Cuenca, Ambato y Machala, que han resuelto más de 425.000 incidentes con una cobertura de más de 9 millones de personas en 11 provincias. Y este año está prevista la apertura de 15 centros más. Los operativos de la policía se registran en estadísticas que georreferencian la zona, caracterizan el delito y permiten identificar la operación y personal especializado a desplegarse. Como parte de este inédito modelo de gestión figuran las 4 unidades de vigilancia comunitaria VC que integran los juzgados: penal, de la niñez y adolescencia, contravenciones y delitos flagrantes, y con respeto al debido proceso, las denuncias se resuelven hasta en 9 días. Las unidades judiciales han llevado el imperio de la justicia a poblaciones, entre trámites y burocracia en sedes distantes, hasta hace poco, excluidas de este derecho fundamental. Hoy, los jueces imparten justicia y no administran juzgados, y con una distribución del espacio que impide cualquier contacto con los usuarios, lo hacen en un ambiente digno, ordenado, propicio y transparente. Un sistema penitenciario que promueva la rehabilitación de los reclusos, impone una renovación de los centros creados para ese objetivo. 52 millones de dólares se invirtieron para este fin. Un ejemplo, la remodelación de la penitenciaría del Litoral con personal de supervisión y vigilancia capacitado y nuevos y amplios pabellones. Según el sistema establecido por las Naciones Unidas, 4 ejes sostienen el funcionamiento de este sistema: la educación, el trabajo, el fortalecimiento de sus relaciones familiares y el uso benéfico de su tiempo. Con una inversión de más de 724 millones de dólares en 6 años y una gestión sin precedentes, el Ministerio del Interior ha desarrollado un innovador y eficaz modelo de gestión de los servicios de seguridad ciudadana.
Este modelo, con un presupuesto total asignado de $834 millones hasta el 2017, desconcentró los servicios policiales y los acercó a la comunidad, con 4 VC y 242 UPC funcionando, y otros 226 UPC por estrenar, además de 75.000 botones de seguridad operativos. Esta estructura previene y combate la delincuencia de acuerdo a zonas, distritos, circuitos y subcircuitos que la policía vigila amparada en información georreferenciada y la más alta tecnología. Capacitada en prevención, investigación e inteligencia y equipada. $560 millones se invirtieron en 27.000 pistolas, 1.700 patrulleros, 3.000 motocicletas y más de 10.000 uniformes. El nuevo modelo del sistema educativo de la policía garantiza una rigurosa profesionalización de sus efectivos, que cuentan ahora con una doctrina policial aprobada, nuevas instalaciones en la Escuela Superior de Policía para 1.500 cadetes y el futuro Centro de Educación Policial Superior. Dentro del Plan Nacional de Recompensas, Los Más Buscados logró capturar a 141 delincuentes de alta peligrosidad, mientras el proyecto para controlar bandas delictivas desarticuló 927 de ellas, incluyendo las tristemente famosas como Los Choneros, Mamalucha, Los Templados, entre otras. En una labor incansable, el Ministerio del Interior tiene que mostrar en su lucha contra el tráfico de drogas. En 2012 se incautaron más de 43.000 kilogramos de cocaína, pasta, heroína y marihuana. Crear las condiciones físicas y humanas para la rehabilitación integral de quienes han sido privados de su libertad es uno de los objetivos que el Ministerio de Justicia cumple con una inversión que supera los $52 millones. 4 nuevos centros se entregaron en 2012 y 6 nuevos se construirán este año. Se capacitaron 2.292 guías bajo los principios del buen vivir y los derechos humanos, hoy listos para su máximo desempeño dentro de este solidario modelo de gestión penitenciaria que hace pocos días, en Bahía de Caracas, inauguró la primera escuela de formación de guías penitenciarios. Un modelo y una nueva infraestructura especializada, distante de aquella que le sumió en el hacinamiento y humillación, como nunca antes, favorecerá la rehabilitación moral y humana de cerca de 14.000 compatriotas. En Nueva Loja y Santo Domingo avanza la construcción de nuevos centros de rehabilitación, mientras se remodelan y modernizan los de Cuenca y Guayaquil. Este nuevo modelo busca disminuir la criminalidad con una efectiva reinserción en la sociedad de los reclusos. Se aplica el sistema Cero Ocio, donde ellos deben obligatoriamente estudiar, trabajar, hacer deporte o actividades culturales. Programas como Hilando el Desarrollo se suman a la causa y proveyendo capacitación y empleo remunerado. Se trata de iniciativas solidarias que alientan una esperanza. Es el caso de Michael Vera. Él siempre anheló ser músico, pues hoy vive su sueño en el conjunto del Centro de Rehabilitación de Guayaquil. Vengo sonando, vengo trayendo este ritmo loco que por dentro va sintiendo. Vengo tocando, vengo arrasando, no me preguntes por qué tú estás. Siempre he estado en la música, siempre me ha gustado, nunca he tenido la oportunidad. Cuando conocí al profesor Juan Carlos me dijo que esto había que meterle emoción, empeño y todo, que había un compromiso. Le dije, ok, yo lo acepto, lo hago. Y hasta gracias a Dios estamos aquí. Luchar por lo que quiero, estudiar, seguir adelante, hacer algo en la vida. Yo soy uno de los primeros voluntarios y he visto que sí se puede cambiar. Ahora, el cambio de la justicia es integral. El cambio se nota desde el ingreso a este edificio. Rampas para personas con capacidades especiales, espacios amplios y cómodos que nos conducen a las nuevas unidades judiciales. Atrás quedarán más de 1.200.000 causas represadas,
caos en el archivo, espacios reducidos en pésimas condiciones y una atención ineficiente. El nuevo modelo de gestión permitirá contar con juezas y jueces especializados, dar una cobertura suficiente y ofrecer el servicio a la comunidad. Y que pueda brindar una atención ágil, eficiente, oportuna, con imparcialidad a los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a la Administración de Justicia para la resolución de sus problemas. El Consejo de la Judicatura aumentará el número de unidades judiciales con el personal suficiente para atender la demanda de la ciudadanía. En una primera etapa, en 27 cantones de 16 provincias del Ecuador, se implementarán unidades judiciales que estarán integradas entre 1 y 11 jueces o juezas de la familia, mujer, niñez, adolescencia. Las nuevas unidades judiciales cuentan con salas de mediación para evitar judicializar los casos y llegar a acuerdos, entre otras innovaciones. Vamos a tener un nuevo modelo de gestión que cuente con un equipo técnico integrado por psicólogos, médicos, trabajadores sociales, dependiendo de la dimensión de las unidades judiciales. Va a contar cada unidad judicial con un número suficiente de personal administrativo que dé soporte a las juezas y jueces que integran la unidad judicial. Y cada unidad judicial va a contar con salas de audiencias en donde se desarrollarán las audiencias orales. Tiene la palabra el abogado defensor para que ponga sus argumentos. La infraestructura civil de las unidades judiciales se adapta al modelo de gestión orientado a que el juez se dedique a su labor, impartir justicia. Vamos a dar inicio a la audiencia. Se están adecuando, ampliando, remodelando y construyendo unidades judiciales o nuevas edificaciones para las unidades judiciales que tendrán entradas autónomas, independientes para los usuarios, usuarias y para los servidores y servidoras de la función judicial. Contarán con un espacio lúdico para que los niños y niñas puedan permanecer en este lugar mientras sus padres o madres hacen los trámites. Las edificaciones van a contar con una cámara de Gesell, que es un espacio acondicionado específicamente para no revictimizar a los niños o niñas que eventualmente han sido objeto de violencia. Las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia son las primeras en aplicar el modelo de gestión por el considerable volumen de demandas. Cerca del 50% de las causas represadas en la Administración de Justicia tienen que ver con materias relacionadas con familia, mujer, niñez, adolescencia, violencia intrafamiliar. En cuanto hayamos concluido esta parte importante del programa de reestructura con la implementación de estos juzgados de familia, con este nuevo modelo de gestión, con este uso intensivo de la tecnología de punta, habremos cumplido un fin importante de nuestro trabajo que tiene como propósito brindar una mejor calidad de vida, garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes, de mujeres y de la familia ecuatoriana. Las acciones del Consejo de la Judicatura ya se ven en las modernas unidades judiciales de Milagro y Guayaquil. Toda la implementación del modelo de gestión se orienta a dar cumplimiento a la Constitución de la República, a los pactos internacionales de derechos humanos, a las leyes vigentes en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. El Consejo de la Judicatura se encuentra trabajando para brindar a los ciudadanos y ciudadanas una administración de justicia ágil, oportuna y transparente. Cuando niña, Violeta Bernaza debió dejar su pequeño pueblo para continuar con sus estudios escolares en la ciudad de Esmeraldas. Al regresar a su comunidad, Violeta encontró otra realidad. Y cuando estudiábamos aquí, la escuela era un solo pabellón y ahí tenían compartido todas las aulas. Ahorita tienen una escuela y el pupitre, todo donde un niño pueda sentarse a estudiar y hay un mayor desarrollo para la comunidad
y tanto para los alumnos. La escuela tiene todas las condiciones necesarias: aulas, canchas y personal capacitado. Hoy Violeta es maestra en su tierra. Con una inversión de más de 23 millones de dólares, Plan Ecuador es una política del Estado que contribuye a garantizar la soberanía nacional y seguridad integral a lo largo del cordón fronterizo norte, donde sus poblaciones reciben atención preferencial para su desarrollo socioeconómico. Una visión innovadora y solidaria, donde la presencia del Estado se expresó con 6 proyectos durante el primer año del actual gobierno. Hoy se sumaron otros 75 para el desarrollo local, actividades deportivas, fomento agroproductivo, salubridad pública, construcción de escuelas y obras de vialidad en las provincias de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, que tuvieron un gran impacto en la calidad de vida de los 450.000 compatriotas habitantes de esas provincias y en especial de refugiados ubicados en estas zonas. Plan Ecuador ha trabajado con generosidad y eficacia y ha llegado con atención y desarrollo a estas poblaciones fronterizas marcadas por conflictos que, pese a su complejidad, no lograron desterrar la solidaridad y presencia responsable y fraterna del Estado ecuatoriano. El Ministerio de Defensa administra las Fuerzas Armadas y es responsable por la soberanía y la integridad territorial. En los últimos 7 años, su presupuesto, de más de 1.600 millones de dólares en 2012, aumentó en un 93.18% y se focalizó en tareas de seguridad integral, bienestar del personal y cooperación internacional. Nuestro gobierno se encontró con una aviación de combate diezmada y en franco deterioro. El giro fue radical. Hoy las Fuerzas Armadas cuentan con 17 aviones Super Tucano, 12 helicópteros Cheetah y 5 Druf. Además, operan desde hace 4 años 6 aviones no tripulados que vigilan nuestra soberanía en espacios acuáticos. Esta emblemática institución considera a su personal como un recurso clave al que atiende con proyectos para mejorar su calidad de vida, su entorno profesional y su seguridad y capacidad operativa. Los resultados van a la par: 47.586 patrullajes en el mar, 818 detenidos por actividades ilegales, 80.351 embarcaciones registradas, 476 embarcaciones ilegales detenidas, 317 motores recuperados, 141 toneladas de mercadería decomisadas. Pero las Fuerzas Armadas también enfatizaron su cercanía a otros objetivos nacionales. Un ejemplo de ello es su apoyo a la misión solidaria Manuel Espejo y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En el ámbito de la cooperación internacional, el Ministerio de Defensa actuó con eficacia y solidaridad ante el terremoto de Haití, una tragedia que conmovió al mundo. Contribuyó con ayuda humanitaria y en la rehabilitación de la infraestructura vial y hospitalaria de esta República Caribeña. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos trabaja para generar políticas, estrategias y normas que permitan identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos, así como reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por desastres provocados por el hombre o la naturaleza. Con un presupuesto de 252 millones de dólares, este brazo ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en los últimos 4 años, emprendió varios proyectos de recuperación y prevención de incidentes. La rehabilitación de 16 kilómetros de vía en Monte Sinaí, la recuperación del frente de playa en la isla Jambelí, antes afectada por aguajes y mareas, la construcción de un túnel y encauzamiento en la quebrada de Totoras y el dragado del canal del río Chone. La gestión interinstitucional es clave. Se activaron 206 comités de operaciones de emergencia. Se capacitaron 4.856 brigadistas y más de 4 millones de ciudadanos recibieron información. Mientras se ejecutaron campañas de prevención de tsunamis en Galápagos, Manabí y Esmeraldas y planes de evacuación por alertas de erupciones de los volcanes Reventador y Tungurahua. De esta manera, Ecuador es ahora un país en plena capacidad de brindar asistencia internacional
como lo ha hecho con Cuba, Haití, Chile, Brasil, Paraguay, entre otros países hermanos que en los últimos 3 años recibieron 800.000 kilogramos de ayuda humanitaria. ¿Qué es el Estado y cómo incide en nuestra vida? La doctora Patricia de la Torre, investigadora en Estado y Sociedad, plantea que el ecuatoriano vive inmerso hasta la actualidad en 3 subsistemas estatales y sociales. El Estado Inca, con propia organización política administrativa, cuyo territorio, el Tahuantinsuyo, se extendía desde Colombia hasta Chile en la cordillera central de los Andes, incluyendo la sierra y parte de la costa ecuatoriana. El colonial, bajo las directrices políticas administrativas de la monarquía española. La Real Audiencia de Quito, que se estableció en 1563 con un territorio extenso, durante algunos siglos perteneció ya sea al Virreinato del Perú o al de Nueva Granada. El republicano, con provincias y cantones, que surge en 1830 tras el fracaso de la Gran Colombia. Este Estado ecuatoriano se crea anexando territorios y culturas diferentes sin tener identidad de nación. La doctora de la Torre propone que los presidentes, constructores del Estado, surgen en tiempos de crisis. Son 5: García Moreno, Eloy Alfaro, Isidro Ayora, el general Rodríguez Lara y Rafael Correa. Gabriel García Moreno fue presidente en 2 períodos, 1861-1865 y 1869-1875. Nacionalista, conservador y revolucionario, fue asesinado siendo gobernante. El general Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal, fue presidente del Ecuador durante 1895 a 1901 y 1906 a 1911 hasta su asesinato. Isidro Ayora, nacionalista y conservador, gobernó entre 1926 y 1931. Renunció a su cargo como presidente de la República Ecuatoriana. El general Guillermo Rodríguez Lara fue dictador militar entre 1972 y 1976. Autodenominado progresista o izquierdista, fue destituido por golpe militar de Estado. En la actualidad, Rafael Correa lidera un gobierno progresista que impulsa el proyecto denominado la Revolución Ciudadana. Que Ignacio trabaje, María se atienda en un hospital impecable, Antonio estudie en una escuela de primera, Luis tenga agua para sembrar la vida y vías para transportar su esperanza. El ser humano, su buen vivir es el gran objetivo del Ministerio Coordinador de la Política Económica. Una política fiscal y tributaria para redistribuir el ingreso y garantizar el financiamiento de la inversión para el desarrollo y el pago de la deuda social, mediante obras como carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación de energía renovable e inversión en educación, salud, seguridad social, entre otras. Esta política se traduce en hechos. Según datos de la CEPAL, en 2012, el crecimiento de la economía nacional fue de 4.8%, superior al promedio regional. Desde 2007 se redujo la desigualdad en un 13% y se redujo la pobreza en 10%. El desempleo urbano bajó a un 5%, un nivel considerado estructural. El país destina solo el 21.3% del PIB a su deuda pública, mientras la mayoría de países de la región destina hasta el 40% de su PIB. En este escenario, el Banco Central del Ecuador, responsable de ejecutar la política financiera y monetaria para el buen vivir, canaliza el ahorro hacia la inversión productiva, con un sistema financiero sólido y orientado al desarrollo que garantiza el acceso e inclusión a servicios financieros. La recuperación de la banca pública, que promueve actividades de impacto social como la construcción y agropecuarias, es otro objetivo cumplido, gracias a una inversión de $12.230 millones en los últimos 5 años. Así, destacan instituciones como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que ejecutó 137 proyectos de vivienda, beneficiando a 31.000 familias. El Banco de Fomento, que desde el 2007 ha entregado $3.110.000 en créditos productivos,
beneficiando a más de 1.300.000 ecuatorianos y generando más de 642.000 puestos de trabajo. El Banco del Estado, que financia y asesora el desarrollo de proyectos de los gobiernos autónomos y descentralizados. Y la Corporación Financiera Nacional, que en 2012 realizó créditos productivos por más de 800 millones de dólares para el fomento de la agricultura, pesca, turismo, pequeña y mediana industria, entre otros. El ser humano como sujeto y fin del quehacer económico y la creación de un sistema económico, social y solidario son mandatos de la Constitución del Ecuador. El Ministerio de Finanzas es el rector de la economía nacional, a través de la definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público, garantiza la sostenibilidad de las finanzas del Estado mediante la efectividad de la recaudación de ingresos y la oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos nacionales. El presupuesto general del Estado ha crecido anualmente un 17% desde 2007 hasta la actualidad. Ahora el financiamiento proviene de ingresos no petroleros en un 75.5% y solo un 24.5% por petróleo. La economía crece más que la deuda y se prioriza el gasto social. En 2012, por ejemplo, el Estado destinó 2.500 millones de dólares en pago de deuda, mientras que 8.000 millones fueron destinados al gasto social. Eso explica las grandes obras en infraestructuras, vías, generación de empleo, entre otras. En términos macroeconómicos, el 12.3% del PIB se destina a inversión pública. Estos indicadores garantizan sostenibilidad e inversión, es decir, hubo recursos suficientes para un mayor gasto social, promoviendo la reducción de la pobreza y mejoras en nuestra calidad de vida, además de fomentar el desarrollo local, que en el 2012 recibió más de 3.000 millones de dólares. Bicicletas, tal talla, tal bicicleta, ¿cuánto cuesta? Le doy el valor. ¿Y cuánto cuesta el envío? $350. El precio se dispara. Y decían, no puede. Si alguien quería llegar, alguien tenía inclusive interés desde afuera de comprar un producto, es muy difícil sacar un producto, muy costoso el envío, mucho riesgo. Exporta Fácil es el primer servicio simplificado de exportaciones de nuestro país y uno de los exitosos productos de Correos del Ecuador. Fue creado en octubre de 2011 para fortalecer el potencial de ventas que en el extranjero tienen nuestras artesanías, chocolates, cacao, textiles y artículos de cuero, entre otros productos de pequeñas y medianas empresas. Los resultados alcanzados evidencian el éxito del producto. Entre 2011 y 2012 se concretaron 8.695 exportaciones con ventas de más de $1 millón entre los mercados de Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Noruega, Alemania, Brasil, Argentina, entre otras naciones de todo el mundo. Y para el 2013 se prevé el crecimiento del 24%. El producto llega en 7 días y la imagen de tu marca está muy bien. El cliente quedó satisfecho con el servicio. Llegó el producto que esperaba en el tiempo que esperaba. La oportunidad de un puente de transmitir, de llevar nuestras ideas a cualquier parte del mundo. Es lo que es verdaderamente un puente, ¿no? Eso es el exportar, enfrentarle al mundo, buscar mercado en el mundo. Para ser parte de este innovador programa, el pequeño exportador debe estar registrado como tal en el Ministerio de Industrias y Competitividad. Sus envíos para paquetes de un máximo de 30 kilogramos de peso y un valor de hasta $5.000 no tienen un límite diario ni anual. Así, a cambio de un costo que no supera los $300, el exportador evita trámites, accede a mercados rentables, ahorra tiempo y el fruto de su trabajo viaja a su destino con seguimiento en línea y protegido por un seguro en caso de pérdida o cualquier eventualidad. En 2013 se fortalecerá este programa con el Bono Exporta Fácil, que consiste en una subvención de la tarifa del envío de las exportaciones. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, revolucionó el sistema financiero nacional en beneficio del afiliado. En 2012, solo 2 años más tarde de su creación, inyectó a la economía nacional $6.300 millones en préstamos, inversiones y negocios fiduciarios. La inversión en préstamos hipotecarios alcanzó los $942.2 millones en 2012.
Así, desde 2008, más de 76.000 ecuatorianos se beneficiaron para tener al fin su casa propia. El año pasado, en este segmento, el BIES bajó los intereses del 10.64% a un 7.9% anuales, logrando una participación en el mercado crediticio para vivienda del 60.5% ante el 38.8% de la banca privada, que desde el sector constructor generó más de 95.000 empleos. Entre 2008 y 2012, los préstamos quirografarios beneficiaron a 2.7 millones de ciudadanos y los prendarios a 826.000, dinamizando así la economía nacional. Generar una cultura tributaria es el gran objetivo del Servicio de Rentas Internas, y lo está logrando. En 2012, el 80% de los contribuyentes pagó sus impuestos a tiempo y el 92% utilizó los servicios en línea y consultó el sitio web. Entre 2007 y 2012 se recaudaron 48.000 millones de dólares, con un incremento del 110%. Estos ingresos financiaron el 54% del presupuesto general del Estado. El SRI también promueve una cultura saludable y responsable con el ambiente. En 2012, recaudó más de 110 millones de dólares en impuestos a la contaminación vehicular y las botellas plásticas, y más de 500 millones de dólares generó el impuesto a consumos especiales como el cigarrillo y el alcohol. Pagar impuestos contribuye a la inversión del gobierno nacional. Su gigantesca obra, la revolución de los servicios públicos, entre otros puntales de nuestro buen vivir. La Misión Solidaria Manuela Espejo amplía su cobertura a las personas con discapacidad a través del programa de prótesis y órtesis, que dotará a todos los ecuatorianos que requieran de una prótesis. Ecuador se convierte en pionero en la producción de prótesis gracias al sistema CAD/CAM, una tecnología de punta que permite en menos de una hora fabricar el molde de la prótesis y en 5 horas obtener la pieza final. Este procedimiento tradicionalmente tardaría 5 días. La Vicepresidencia de la República busca garantizar que las personas con discapacidad, sobre todo quienes tienen necesidad de prótesis, equiparen sus oportunidades mediante el acceso al apoyo técnico y la atención en salud para su integración social, mejoramiento de su movilización y autonomía. Con esta ayuda que recibimos nos permite llevar una vida mejor, más plena y llena de muchas oportunidades. El tener una prótesis me ha ayudado bastante para no depender de nadie y jugar con mis amigos y amigas. Esto es una obra magnífica. A nivel nacional, 4.606 personas necesitan prótesis, siendo Guayas la provincia con mayor incidencia con 1.216 casos, Pichincha con 532, Manabí con 453 casos, El Oro con 267, en Esmeraldas se registran 216, entre otros. En los hospitales Eugenio Espejo de Quito, el Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y el Isidro Ayora de Loja, se implementaron modernos talleres de fabricación que además cuentan con tecnología de punta y personal técnico. Un equipo de médicos, fisioterapistas y traumatólogos ecuatorianos fueron capacitados por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la empresa privada en la atención a las personas con necesidad de prótesis y órtesis, así como en el respectivo diagnóstico y rehabilitación. De esta manera se garantiza una atención personalizada que incluye el diagnóstico y la posterior atención en los talleres, donde se procederá a realizar la medida de la prótesis, la prueba y adaptación final. Yo antes quería ponerme una prótesis de estas que nos costaba $6.000, pues que era un dinero inalcanzable. Pues ahora nos están brindando esta gran ayuda. Ahora con la ayuda del vicepresidente, pues, que se dice son prótesis buenas, bien hechas. El gobierno ha invertido más de $4 millones en este programa, lo que permitirá la entrega gratuita de prótesis a los ecuatorianos que necesiten, una iniciativa única en la región latinoamericana a nivel público. La necesidad de nuestras y nuestros ciudadanos exige acelerar el trabajo y hasta diciembre del 2013 se cubrirá la demanda interna del país.
Posteriormente, el excedente de prótesis será puesto a disposición de los demás países de la región, lo que ratifica la cooperación ecuatoriana a través de la misión Manuela Espejo, que ha sido tomada como modelo en países como El Salvador, Guatemala, Paraguay, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Para las personas con discapacidad, transportarse es un grave problema cotidiano. Quito y Guayaquil cuentan con un servicio medianamente adaptado para el uso de un 32% de la población con discapacidad. El restante 68% simplemente no dispone de movilidad alguna. Blanca Gaibor trabaja en un call center al norte de Quito. Ella tuvo que aprender a vivir en una silla de ruedas debido a una afección de poliomielitis. Todos los días, Blanca enfrenta un arduo recorrido de casi 2 horas para ir y volver de su casa al sur de Quito. He tenido algunos problemas, han sido groseros conmigo. Me dicen, pues, ¿a qué sale? O no hay espacio, no hay dónde. Ya cuando llego acá, pues igual debo pedir ayuda a alguien que me ayude a bajar unos 2 chicos o 3 y es bastante complicado. Han habido veces en que me he caído. El trabajo para cambiar esta situación está logrando cambios radicales. Desde 2008, la Constitución consagró a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria. Con este marco legal, durante el 2013 se iniciará el proyecto Transporte sin Barreras para la movilidad de las personas con discapacidad mediante transporte público adaptado para facilitar su desplazamiento cómodo, digno y seguro. Transporte sin Barreras contará con 75 flamantes unidades. Las primeras 5 estarán listas en mayo, 35 más hasta fines del 2013 y las 35 restantes se completarán en el 2014, beneficiando aproximadamente a 85,000 personas con discapacidad que tendrán transporte monitoreado con un servicio puerta a puerta de ida y vuelta en horarios de mañana y tarde y hacia sus lugares de trabajo, centros de estudio, rehabilitación y recreación. El proyecto, que supone una inversión de $6.533.000, se ejecutará durante 24 meses en 5 municipios que asumirán la gestión del servicio. Que me vengan a recoger de mi casa y sería ya un sueño hecho realidad. Transporte sin Barreras es un proyecto que mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad y de escasos recursos económicos. Así cierra el círculo de la misión solidaria Manuela Espejo, logrando la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el olvido, la vergüenza, el silencio y la desesperanza? No había quien alzar a ver ni tregua en el camino. Así encontramos a nuestros hermanos con discapacidad, ocultos, señalados, olvidados entre la desidia, la soledad y la ignorancia. Excluidos los más débiles, desprotegidos los que fueron vulnerados, los olvidados entre los olvidados. Como si no fueran personas hasta el final. Con derecho a un pan hasta el final. Al abrigo a una esperanza. Entonces nos unimos. Fuimos todos. Blancos, negros, mestizos, indígenas, médicos, psicólogos, voluntarios, militares, burócratas, periodistas, alcaldes. Todos respondimos. Que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Con el corazón en la mano, hasta el final. Cambiamos las sombras por la luz. Donde había dolor, inventamos alivio y una sonrisa para abrigar la nueva era, la supremamente humana. La del amor fraterno y revolucionario. Y el deber de mirar por los que todos ignoraron. De a poco, Ecuador descubrió el clamor de una cruzada solidaria. Cruzamos ríos, superamos bosques y montañas. Quebramos distancias. Donde estuviera una persona con discapacidad. Hasta ahí llegó Manuela Espejo. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, hasta el final. Uno a uno, hasta el final.
siempre, hasta el final, hasta el final. Las heridas del olvido, La violencia de sus jaulas, el frío de su escondite, La sombra de la exclusión. con sus corazones agitados, el grito conmovido, La inédita sonrisa. Para recibir respeto, sentir afecto. pertenecerse a un sitio, a un lugar, a una nación que los incluye. Les devuelve la decencia y fortalece su esperanza. Hubo fiesta Monte Arriba. Mesa puesta, barrio adentro. Llegaron las brigadas y sembraron el cambio para siempre. Hay lugar para el mañana. Marcando huella en el futuro y con pie derecho, preservamos el intelecto de los ecuatorianos del mañana. Ya no más niños con discapacidad. Hasta el final. hasta el final. Una revolución no deja nada pendiente. Ahora la ley consagra en el derecho, Aquello que se escribió desde el amor. la entrega generosa y la solidaridad. Hasta el final, Hasta el final. hasta el final. hasta el final, Hasta el final. Hasta el final. hasta el final. Entonces circulan, provocan y conmueven las noticias buenas en América Latina. Quienes ya celebran las conquistas de Manuel. Colombia, Perú, Uruguay. Haití, El Salvador, Guatemala, Paraguay. Chile. Para que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Hasta el final. hasta el final. Ecuador se adelantó al mundo entero. Hoy amanece y sale el sol para abrigar a la nueva era, la supremamente humana. La de la solidaridad. La del amor indestructible. Fraterno y revolucionario. La de Manuela. Con alegría, buen humor y sentido humano. Hasta que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Me gustó el cambio que él sistematizó para el país, un cambio de política, un cambio a la verdadera democracia, un cambio en la investigación, al desarrollo científico y a la educación para todos. Sí, hay muchos cambios, ya le digo, en salud, en educación. Me parece muy bueno el nivel educativo que tenemos ahora en las escuelas. Lo que son las vías, lo que son los hospitales, también gran parte de lo que son ahora los estudiantes. Tenemos una oportunidad más en los jóvenes. Lo que es la maternidad gratuita, había muchas madres que morían dando a luz porque no podían hacerse una cesárea. Y votaría de nuevo por Correa porque se ven los cambios. Cambios que no han habido durante los años anteriores, durante los gobiernos anteriores. Mientras no hayan cambios, no hay evolución en un país. Presidente joven, mejores iniciativas, más que todo se ha visto que sí que ha habido bastantes resultados. Ahora ya tenemos un presidente que sí ve y vela por los derechos de nuestros ciudadanos. Hasta la victoria siempre, ya tenemos presidente. Hace 6 años el pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia. Le dijo basta a los banqueros ladrones. Le dijo basta a los mentirosos que jamás cumplieron sus promesas electorales. Le dijo basta a los negocios mediáticos. Le dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que heredamos. Este es el nuevo país que está en marcha, que ya es posible, ya es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad palpable, cotidiana. Ya tenemos patria. Hace 6 años, Bolívar y Alfaro se despertaron para devolverle a nuestro pueblo la esperanza. Nuestro pueblo dijo, no va más, basta de privatizar, basta de entregar nuestros recursos, basta de infames cartas de intención, basta de que aquí manden banqueros, financistas, acreedores, Fondo Monetario, burocracias internacionales, países hegemónicos. Se acabó la fiesta de los indignos. El Ecuador ya no está en venta. Hemos recuperado la dignidad, la fe, la confianza en nosotros mismos. Pero ¿saben cuál es el principal cambio que siempre resalto, para mí es fundamental? Ustedes, esos rostros de esperanza,
esas miradas de optimismo, el haber recuperado la fe en nosotros mismos, el que permitimos que nos roben todo, menos la esperanza. Y con eso, como ave fénix, el pueblo ecuatoriano, la patria entera, se levantó de las cenizas del neoliberalismo. Estamos construyendo esta patria nueva, esta patria hermosa, esta patria tierna, esta patria cariñosa, esta patria de todas y de todos. Ese es el primer cambio, el principal cambio. Ahora es un orgullo contar lo que pasa en la patria nueva, cuando antes solo nos daba vergüenza. Feriados bancarios, migración forzada, 7 presidentes en 10 años, 3 gobiernos que no acabaron sus mandatos, huyendo presidentes en helicópteros, en avionetas, entreguismos, cobardías. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano. El nuevo Ecuador está aquí, en las calles, en las plazas, en el corazón de cada uno de los ciudadanos que participa alegre de este renacer del optimismo. Ahora sí tenemos la patria de la esperanza, cuando encontramos el país de la desesperanza. Permitamos que nos roben todo, menos esa esperanza. No hemos resuelto todos los problemas, pero con fe en nosotros mismos, con confianza en nuestras capacidades, no hay nada que no podamos vencer, no hay obstáculo que no podamos superar.